Hola, mi nombre es Luis Fernando Olivo y estoy cursando actualmente el primer año de Psicología Industrial y esta es mi presentación de Estadística Elemental. Bueno, aquí tenemos todos los conceptos y los contenidos que vamos a tratar el día de hoy. Son 9 contenidos. Tenemos la primera pregunta, ¿qué es la estadística? Pues la estadística, de una manera resumida, pero siempre, válida, es una disciplina científica que se ocupa de la obtención y el orden del análisis de un conjunto de datos con el fin de darle una explicación o realizar predicciones acerca de los fenómenos observados. Después tenemos puntos clave. En este caso voy a mencionar dos de los que están aquí. Uno es que la estadística se caracteriza por su transversalidad. ¿Qué quiere decir transversalidad? Quiere decir que se puede aplicar a diferentes disciplinas, diferentes ramas dentro de las disciplinas. En este caso tenemos biología, física, economía y sociología. Sirve para todas esas. Después tenemos que tiene dos ramas principales, la cual es la estadística descriptiva y la estadística diferencial, y tiene elementos clave, los que hablamos después, los cuales son la muestra, los parámetros, el experimento y las variables. Antes de empezar de lleno con la estadística y lo que conlleva todo el contenido, pues tenemos que saber que tenemos dos tipos de datos, los cuales son los cuantitativos, que son los que se miden numéricamente, se tienen que medir de una manera numérica y expresar en números. Un ejemplo de esto, como podemos ver ahí, sería si estamos intentando hacer una investigación con edades o con alturas. Y los cualitativos, que es todo lo contrario, básicamente es pues variables o características que no pueden ser medidas por medio de números. Y estas son medidas por su cualidad y a veces suelen ser muy subjetivas, pero aquí podemos ver ejemplos como los nombres, ordenar por nombres una investigación, ordenar en este caso por comida favorita. Tenemos dentro de estas variables que mencioné anteriormente, tenemos dos tipos en cada una. Primero, en las cualitativas tenemos las nominales, las cuales son variables cualitativas que no pueden ser ordenadas en categorías. En este caso, si vemos el ejemplo ahí, dice que no podemos ordenar en la misma categoría naranjas, uvas, peras y manzanas. Y tenemos las variables ordinales, las variables cualitativas ordinales, las cuales tienen que ser ordenadas en un orden lógico entre ellas. Por ejemplo, en este caso vemos si se hace una encuesta, tienen que ir en un orden lógico. Después tenemos en las cuantitativas, que son las discretas, las cuales son expresadas en un número entero, por decirlo de alguna manera, un número, digamos, estamos intentando, aquí vemos el ejemplo de en la casa cuántos hijos hay, vemos que tiene 3, 6 o 9 o 12 o 18 hijos, más no puede tener ni 3.45, ni 15.5, ni 12.3 hijos, en ninguna casa se puede tener ese caso. Después tenemos las variables continuas, las cuales pues sí son medidas de una manera pues en el que hay un número infinito, como una fracción o como en este caso como un decimal, y tenemos que se aplica en el caso de que queramos medir en este caso temperatura, queramos medir incluso se puede con las edades, se puede hacer con las distancias y con las masas, en este caso depende de la investigación que estemos realizando. Después tenemos, puse 4 campos en los que la estadística tiene un papel importante y juega un rol bastante clave. A excepción de la psicología, que es el segundo, hay una explicación más detallada. Más adelante tenemos 2 casos como el de la economía y las finanzas. En este caso, en el mundo financiero, se utiliza la estadística para medir análisis del mercado, para hacer predicciones acerca del mismo y así saber las tendencias en el mercado. En cuanto a economía de países enteros, se miden por esto, y precios, digamos, de la gasolina, del cartón de huevos, de la leche, y aquí los encargados de esto, de la economía, hacen aquí su gestión de riesgos con la estadística, apoyados de la estadística, hacen su gestión de riesgos y la toma de decisiones de una posible inversión. Después tenemos el marketing, análisis de mercado, pues las empresas aquí con la estadística pueden realizar estudios de mercado, aquí pueden ver qué tanto pueden segmentar a sus clientes y pueden ver el impacto de sus campañas comerciales y así, en base a la estadística, tomar decisiones estratégicas de manera comercial. Es un papel clave, juegan un papel clave en estas áreas. Después tenemos que yo elegí 6 pasos para hacer una hipótesis. Primero tenemos que identificar un problema dentro de la investigación que estemos haciendo. Después de haber investigado y definido el problema, pues tenemos que hacer una revisión de la literatura acerca del tema que estemos viendo. En este caso, no podemos desviarnos del tema, no pueden haber brechas y tenemos que identificar y construir una base para la hipótesis. En el paso número 3, que tenemos que hacer, formular la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación es básicamente la pregunta acerca del problema que estamos buscando. Entonces, esto le precede a la hipótesis. Esta tiene que ya haber pasado por la revisión de literatura que mencioné anteriormente. Después, en el paso 4, tenemos que medir, valga la redundancia, las variables independientes, que en este caso son las variables que nosotros como investigadores tenemos bajo nuestro control y bajo nuestra manipulación, y las dependientes, que son
qué tanto la variable que mido para observar el efecto de la variable independiente, o sea, qué tanto efecto tiene mi variable independiente en mi variable, en mi investigación. Pues tenemos que el paso 5 es plantear una hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Pues es decir, que no hay una diferencia o efecto significativo entre lo que nosotros planteamos y lo que nos resultó de la investigación. Cuando planteamos la hipótesis, si es correcta y no es nula, pues tenemos que hacer que esté alineada con los objetivos del estudio. ¿Cómo podemos hacer que esté alineada? Pues entonces lo tenemos que hacer con experimentos, encuestas o estudios observacionales. Esto le da una base, esto le da fiabilidad y le da confiabilidad a la hipótesis a la que hemos demostrado en un campo estadístico, pero que tenemos que también demostrar pues en un método un poco más de campo. Después tenemos cómo se aplica la estadística a la psicología. En este caso voy a elegir dos aquí, uno de aquí, que sería, la prueba de hipótesis. Los psicólogos formulan hipótesis sobre el comportamiento humano, algo del comportamiento humano del cerebro, pero aún así usan métodos estadísticos para probar la validez de sus hipótesis. Esto puede implicar el uso de pruebas de significancia estadística para determinar si los resultados observados son estadísticamente significativos o simplemente es resultado del azar. No se puede dejar cosas al azar en este tema. Después tenemos la fiabilidad y la validez. La estadística se utiliza para evaluar la fiabilidad y la validez de los instrumentos de medición utilizados en psicología, como cuestionarios y pruebas psicométricas. ¿Esto qué implica? Esto implica que el cálculo del coeficiente de confiabilidad y validez se utiliza para determinar si el instrumento que estamos utilizando mide de una manera consistente y verídica lo que estamos pretendiendo medir. Esto quiere decir que no nos desviemos del tema ni estemos inventando. Si tenemos una base estadística, tenemos una base casi que 100% segura acerca de lo que estamos investigando. Tenemos tres conceptos clave. Tenemos la variable, la cual es una característica o atributo que puede variar entre distintas observaciones o elementos. Estas pueden ser, como mencioné anteriormente, cualitativas y cuantitativas. La población es el conjunto completo de todas las posibles observaciones o elementos que cumplen ciertas características en un estudio estadístico. Un ejemplo de esto sería que si queremos medir las edades, las alturas, el peso de los alumnos de un colegio, pues la población sería exactamente todos los alumnos inscritos en ese semestre o en ese año del colegio. Y una muestra, cuando la población es muy amplia, digamos si queremos hacer una investigación de países o ciudades muy grandes, la muestra es un subconjunto representativo de la población. Esto quiere decir que es una muestra, como lo dice su propio nombre. ¿Por qué se utiliza la muestra? Pues porque a veces medir una población, como mencioné anteriormente, es demasiado grande y se vuelve o muy difícil o se vuelve prácticamente imposible. Las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia es una forma organizada de presentar datos estadísticos mediante la contabilización de la frecuencia con la que ocurren diferentes valores de una variable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo en el que tenemos diferentes edades y vemos que tenemos que construir la tabla para esas edades. Tenemos del 22 al 40 y ahí tenemos las edades en desorden. En un caso de hacerlo de manera correcta habría que ordenar todas, pero aquí para hacerlo de una manera más fácil vamos buscando con la mirada, con la observación, cuántas personas de esas tienen 22, vemos que tienen 2, es nuestra frecuencia. ¿Cuántas tienen 25? 2 es nuestra frecuencia. ¿Cuántas tienen 28? 1 es nuestra frecuencia. Y así sucesivamente hasta llegar a 40. Sí puede irse saltando porque vemos que hay gente que no tiene, por ejemplo, 33 años. Esto es válido. Y bueno, este sería el ejemplo de una tabla de frecuencia simple. Hay de todo, hay tablas de frecuencia complejas, hay tablas de frecuencia agrupadas, pero ahorita estamos aplicando la simple. Después tenemos las medidas de tendencia central en estadística. ¿Qué son las medidas de tendencia central en estadística? En este caso son medidas que se utilizan para resumir o describir la ubicación central de un conjunto de datos, que tanto el conjunto de datos se acerca a la media. Para poder hacer eso tenemos tres medidas de tendencia central comunes, las cuales son la media, que es el promedio de todos los valores de un conjunto de datos. Este mismo se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de total de observaciones. Después vamos a ver un ejemplo más grande. La mediana es el valor que se encuentra en medio del conjunto de datos. Estos cuando están ordenados de menor a mayor, o sea, para sacar la mediana habría que ordenar el conjunto de datos que estamos investigando de menor a mayor o viceversa. Si hay un número impar de observaciones, la mediana es el valor central, y si es un número par, pues son los dos valores centrales, el promedio, de los dos valores centrales. Por último, la moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Puede haber una moda, que sería unimodal, o puede haber dos modas, bimodal, o más, la cual sería multimodal.
Aquí vemos que para empezar, aquí está una trick. En la moda, en este caso tenemos un ejemplo de edades de un grupo de personas. Vemos que no hay moda. Aquí atrás podemos ver que puede no haber moda si todos los valores ocurren con la misma frecuencia. Lo que pasa aquí, no hay moda porque todos los valores ocurren con la misma frecuencia. Después tenemos la mediana, que es, en este caso, como hay un número impar de observaciones, la mediana será el valor central, que en este caso es el sexto valor cuando los datos están ordenados, el cual es 40. Y después tenemos la media, que es todo el número que tenemos dividido entre la cantidad, que en este caso son 10. Primero sumamos todo lo de arriba, ahí vemos que nos da 40.5 entre 10, lo cual nos da 40.5. Perdón, nos da 405 entre 10, y esto nos da 40.5, lo cual sería la media del conjunto de datos de números de edades del grupo de personas que vemos ahí. Ahora vamos con algo bastante complejo, lo cual son las medidas de dispersión en la estadística. ¿Qué son las medidas de dispersión? La medida de dispersión pues, nos indica cuánto se alejan los valores de un conjunto de datos respecto a la medida de tendencia central. Algunas de las medidas de dispersión más comunes son la varianza, la dispersión estándar, el rango y el rango intercuartílico, las cuales voy a explicar a continuación. La varianza mide qué tan dispersos están los valores con respecto a la media. Se calcula como la media de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media. Una varianza alta indica que los valores están muy dispersos alrededor de la media, y una varianza baja indica que los valores están más cerca de la media. Después tenemos la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Es útil porque en esta misma escala de los datos originales, a diferencia de la varianza, que están en unidades cuadradas. Después tenemos el rango, que el rango simplemente es el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. Después vamos a ver cómo se saca. El rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil, Q3, y el primer cuartil, Q1, en un conjunto de datos ordenados. Para empezar, vemos que para sacar la varianza tenemos que sacar la media del conjunto de datos de una potenciación de exámenes que tenemos ahí, que en este caso la media sería 82.22, ir pues número por número, en este caso 60, 65, hasta el 100, y elevarlo al cuadrado, y dividirlo entre la cantidad de exámenes que tenemos, el cual sería, en este caso, 9. La varianza nos daría 217.78. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es prácticamente agarrar ese número que nos dio ahí y sacarle la raíz cuadrada. En este caso sería 14.75. Después tenemos el rango. El valor máximo de los exámenes es 100 y el valor mínimo es 60. Entonces el rango sería 40. Y después tenemos el rango intercuartílico, el cual sería, en este caso, 67.5, 87.5. Si queremos sacar el rango intercuartílico RI, se resta el mayor con el menor y eso nos daría el rango intercuartílico. Muchas gracias por su atención. Espero poder haber explicado de manera bastante efectiva todos los temas que hemos cubierto en los últimos 4 módulos. Luis Fernando Río Fuentes. Espero que tenga un muy buen día.